Bienvenidos a Agro y Alimentación, nuestro recorrido que habitualmente compartimos aquí por el Provincial Radio y por provincial.com.ar. Saben ustedes, es el espacio que semanalmente presentamos a través de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Y hoy vamos a dialogar, y seguramente repetiremos la charla en los próximos encuentros, porque es un tema más que interesante como para seguir analizándolo, con Mariana Candus. Ella es docente de genética agrícola de la carrera de agronomía de la Universidad de Morón y además es docente de genética y mejoramiento animal de la carrera de veterinaria de la USAL, la Universidad del Salvador. Además es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA, entre otras instituciones. Así que bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a Mariana, que ya nos está acompañando. ¿Cómo estás? Y bueno, bienvenida a nuestro programa. ¿Y cómo te va? Bueno, gracias, muy bien. Gracias por el espacio, por esta oportunidad de poder difundir estas preguntas que normalmente, ¿qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? Y qué tarea hacemos los investigadores de INTA y los docentes, ¿no? Entonces Tal es cual. una linda oportunidad Bueno, y le para... aclaramos, por supuesto, a la gente, Mariana, que como ya lo saben nuestros seguidores y aquellos que se van sumando, que esta posibilidad que nos permite, nosotros hemos instaurado a partir de la pandemia, ya no hay ni oyentes ni televidentes, son teleoyentes, porque es una mezcla de gente que nos escucha y gente que nos ve prácticamente al mismo tiempo. Y para quienes nos van a ver, nos va a acompañar Mariana con unas diapositivas. El tema es, ahora me va a seguir corrigiendo y va a seguir profundizando, el mejoramiento genético vegetal. Esto lo contamos para aquellos que nos están escuchando y que en forma paralela vamos a compartir la charla. Pero bueno, ya está instalado el tema, Mariana, así que te escuchamos con mucho gusto. Bueno, la primera diapo, para los que no pueden ver, cuento qué pasa con lo que normalmente comemos y conocemos, como el maíz, como la zanahoria, como el tomate. Todas esas plantas que consumimos tienen su contraparte silvestre en la naturaleza. O sea que en su origen, el hombre tuvo que domesticar estas especies para poder consumirlas. ¿Y qué es? Un proceso de domesticación es un proceso largo, de miles de años, o sea que el origen de lo que comemos no es realmente lo que conocemos actualmente. La otra diapo. Ahí van pasando. Bueno, entonces ahí entro. ¿Qué es el mejoramiento genético entonces? Es el arte y la ciencia de mejorar características que se heredan de las plantas para el beneficio humano. ¿Qué es esto que se hereda? Lo que se puede heredar es lo que está en los genes. Normalmente en las plantas vemos efectos de los genes, pero también efectos del ambiente, que es todo lo que rodea, digamos, a los cultivos, en cuanto al riego, en cuanto a la fertilización. Entonces, todo lo que sea heredable, todo lo que está en los genes, es lo que podemos llegar a mejorar y que se transmita de generación en generación. ¿Qué objetivo tenemos los mejoradores? Uno de los objetivos principales es aumentar los rendimientos de los cultivos. Sabemos que la población mundial crece constantemente y es importante que tengamos comida todos. Y también algunos caracteres agronómicos, como pueden ser la resistencia a sequía, la resistencia o la tolerancia a herbicidas, tolerancia a insectos, por ejemplo, muchos caracteres de arquitectura de planta, como puede ser la altura de las plantas, evitar el vuelco de las plantas, que es importante. Y luego otra característica importante es la calidad de lo que consumimos, ya sea un aumento en el porcentaje de aceite, mayor contenido de oleico o mayor cantidad de proteína. Bueno, dependiendo de qué especie estemos hablando, va a ser el objetivo del mejoramiento. Las personas que hacemos mejoramiento tenemos que tener un conocimiento amplio, tanto de la genética como de otras ciencias, ¿no?, que nos acompañan, como la fitopatología, que estudia las enfermedades de las plantas, como la fisiología de las plantas, el funcionamiento de las plantas. Entonces, realmente es una disciplina que engloba muchos conocimientos. ¿Qué pasa? Si todo fuera uniforme y si todo fuera igual, no podríamos hacer una de las herramientas, de las primeras herramientas que tiene el mejoramiento, que es la selección. ¿Qué fue lo que hicieron los primeros agricultores? Fue
seleccionar las mejores plantas. Entonces hablamos de que el mejoramiento empezó con la agricultura. Hace miles de años empezó el proceso de mejoramiento. Esta palabra, mejoramiento, que las personas a lo mejor sienten como una palabra rara o que está dentro de un laboratorio, yo les puedo contar que empezó con los primeros agricultores seleccionando las mejores semillas o seleccionando las mejores plantas. ¿Qué pasa? Si yo no tengo variabilidad, no puedo seleccionar. Entonces, este es un punto importante del mejoramiento. Esto, digamos, es un bien de la humanidad. Todas estas, yo ahora voy a contar lo que hay en esta foto. Ujú. En esta foto hay un montón de espigas de maíz de diferentes razas de maíz, de diferentes colores, de diferentes tamaños, con diferentes propiedades del almidón. También hay fotos de zapallos de diferentes formas y colores, fotos de papas también de diferentes tamaños y colores, tomates también, que normalmente no consumimos. Desgraciadamente, el mejoramiento y el consumo y los mercados han hecho que comamos siempre lo mismo, ¿no? Siempre el mismo tipo o pocos tipos de toda la variabilidad existente. Y esto se Entonces, da, te pregunto, Mariana, porque sí, tuve la oportunidad de viajar en varias ocasiones al norte, entonces este tipo de, por ejemplo, de papas, papines, es muy común que vos en una bolsa compres en el norte y tengas de varios colores. Aquí creo que a Buenos Aires llegan, pero no sé si es lo mismo, con los, por ejemplo, con los choclos o con el maíz pasa lo mismo. Esto se da porque no hay una cultura del consumo de estas características o porque quien lo produce, o mejor dicho, no quien lo produce, sino quien lo distribuye, no les negocio o no es posible que llegue, por ejemplo, pienso en la ciudad de Buenos Aires, porque esto, digamos, básicamente, en gran parte se produce en el interior. ¿Por dónde va? Porque capaz que si desde chicos nosotros tenemos la posibilidad de consumir esto de manera más simple, que lo encontremos en cualquier verdulería, por ahí cambiamos de hábito, ¿no? yo creo que es un poco de todo pienso, pero es una opinión propia, ¿no? Uh-huh. Por un lado, estas papas de todos colores y maíces de diferentes razas quedaron como cultivo de pequeños agricultores, ¿no? Uh-huh. Entonces no llegan quizá al mercado masivo, a nivel masivo, y desgraciadamente lo que hacemos en los mercados es vender algunos tipos, ¿no? O por ejemplo el tomate larga vida, que tiene más duración en estantería. Entonces vamos reduciendo la variabilidad genética de lo que comemos por una cuestión de lo que se produce en gran escala son 2 o 3 tipos, ¿no? de vegetales. Y por otro lado, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la escala de cultivo, sí, es menor, es otra escala. Y por otro lado, que la cultura, creo yo, es algo mío, es una opinión mía, pero nosotros acá en nuestro país tenemos quizá el hecho de comer carne y poco variado, y otros países de Latinoamérica, quizá al no tener la carne como nosotros tuvimos históricamente, siempre tan a mano, son más diversos en su alimentación. En Bolivia, en otros países o en Perú, donde se come más pescado, más variado. Es una opinión mía, de que hay otros países de Latinoamérica que tienen culturalmente incorporado al maíz, por ejemplo, y todas estas variantes y todas estas razas. Me parece que nosotros nos falta, sí la cultura de los indígenas, sí, pero de los pueblos indígenas, sí, pero no nuestra cultura actual, digamos, no tenemos esa cultura alimentaria. O sea que para mí es un poco de las dos cosas que vos me preguntaste. Claro. Pero bueno, es mi opinión. Yo la verdad que debería ser alguien a lo mejor que sepa más del tema para... No, pero está bien, te pregunto No. porque también, Ay, también, también sos una mujer que manejás estas cuestiones y nos llama la atención porque, digo, para aquel que no consumió, realmente es riquísimo. Uno cuando va al norte, por ahí lo compra como algo más de decoración que de consumo, porque le llama la atención que un maíz sea de un color, el otro sea más rojizo, y después cuando lo probás te das cuenta que realmente es rico y que además tiene muchísimas propiedades, pero uno después que lo consume lo consulta esto, ¿viste? Suele pasar.
Sí, no, y aparte hay, como te digo, hay que estar en contacto a veces con otras culturas, con Claro. gente, por ejemplo, de Bolivia, que consumen el maíz morado, y ellos lo toman a la mañana. Hay un montón de cosas que creo que hay que estar abierto a otras culturas y a fusiones, ¿no? de alimentos. Pero es re interesante, así como vos ves, los colores también tienen otras propiedades nutricionales. O sea que está bárbaro si uno puede diversificar la dieta, más ahora con los precios de la carne, etcétera, poder abrir nuestro menú y poder incorporar a las leguminosas. Es muy interesante, digamos, poder aumentar la variabilidad de lo que comemos. Porque realmente, acá hay otro gráfico que muestra de todas las especies, que no vamos a decir los nombres, pero son, bueno, 250.000 que son conocidas. Hablamos de especies vegetales, ¿no? Más de 30.000 son comestibles. Bueno, de esas 120 son solo cultivadas, de todas las que podríamos comer, y de las que 120 que son cultivadas, hay 9 que aportan el 75% del alimento para la humanidad. Y de esas 9, 3, el maíz, el arroz y el trigo son las más cultivadas. También está la caña de azúcar como importante, pero fíjense que bueno, el arroz es indiscutible, y el maíz y el trigo como los cultivos más sembrados a nivel mundial, a escala mundial, y bueno, ahí muestra un poco de todo lo que hay, lo poco que consumimos, ¿no? Claro. Solo 3 especies aportan el 50% del alimento de la humanidad. Y bueno, y dentro, lo importante es decir, bueno, dentro de cada especie, o sea, dentro del maíz, hay una variabilidad genética que no estamos aprovechando, dentro de cada especie. Existe esto que se llama variabilidad genética. Y hubo alguien, hace mucho tiempo, que se llama Vavilov, no sé si es muy conocido esto, pero fue de los primeros pioneros en guardar toda la diversidad en lo que se llama bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma existen en la actualidad, pero bueno, principios del siglo XX, Vavilov, que fue un investigador, un científico ruso, él hizo expediciones en todo el mundo, descubrió lo que se llaman los centros de origen de las especies cultivadas, o sea, en dónde surgió digamos, lo que hoy cultivamos, qué origen tiene, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la soja viene de China, el trigo viene de la Mesopotamia, de lo que hoy sería Turquía, o de esa zona de la Mesopotamia, del Asia Menor sería. El maíz es originario de América, etcétera, ¿no? Entonces, él hizo expediciones por todo el mundo, definió los centros de origen y a la vez armó un banco con, creo que tiene 250.000 especies o 250.000 entradas, no especies, sino, sí, digamos, semillas de diferentes especies, y dentro de cada especie de diferentes variedades, ¿no? Y bueno, esto fue importante porque en la Segunda Guerra Mundial fue atacado por los alemanes, y fueron la gente que trabajaba con Vavilov se ocupó de preservar esta semilla, y con una hambruna terrible en la Unión Soviética, y fue, bueno, muy, muy impresionante. Estas personas defendieron con su vida ese valor que tiene la semilla, ¿no? Qué importante que esto no se ha perdido con las guerras. En Europa se perdió mucha variabilidad, se perdieron muchos cultivos, y estos pudieron guardar, digamos, mucha variabilidad genética en este banco de germoplasma. Existen otros bancos a nivel mundial, pero bueno, es un punto importante del mejoramiento. Tener eso guardado ahí puede ser la solución a enfermedades, no solo de las plantas, sino enfermedades nuestras, o sea, sustancias que tienen las plantas que están guardadas ahí, genes que tienen las plantas que le permiten resistir a las plagas, que les permiten resistir a las enfermedades. Todo eso está guardado en esas semillas, ¿no? Entonces, la importancia de guardar la variabilidad genética en los bancos.
Bueno, como les conté, esta palabra que suena rara, mejoramiento genético, en realidad lo primero es partir de una variabilidad genética original que existe en las plantas y dentro de cada especie, y seleccionar las mejores plantas, ¿no? Que fue lo que hicieron los primeros agricultores hace miles de años. Entonces, en esta foto se ve cómo, por ejemplo, a partir de las plantas silvestres, como es una brásica, se originaron los repollitos de Bruselas, el brócoli, el coliflor, que son todos, derivan del mismo ancestro silvestre, y que mediante la selección aparecieron estos tipos, ¿no?, que comemos hoy, ¿no? Estos son también hace varios cientos de años, digamos. Y, por ejemplo, cómo es la zanahoria cultivada versus la raíz de zanahoria silvestre, lo mismo, cómo es una planta de lechuga silvestre y cómo es la forma cultivada, son muy diferentes y no podríamos consumirlas. Si hoy a un consumidor le doy una planta silvestre de lechuga, no es algo rico ni consumible, sino que entonces, a partir de la existencia de variabilidad genética dentro de una determinada especie, como puede ser la lechuga, se eligieron las variedades más aptas para consumo, ¿no? Esto a lo largo de muchos años hace que hoy los cultivos tengan la forma que conocemos hoy. Bueno, acá presento una diapo donde muestra la domesticación de los animales también, qué fue pasando, ¿no? Por la acción del hombre, ¿no? Que fue creando las diferentes razas a partir de un ancestro común, cómo fueron ¿no?, divergiendo todas esas razas, todo producto del hombre, ¿no?, de las cruzas y de la selección a partir de, y hace miles de años, ¿no?, que estos animales se fueron domesticando, ¿no?, y acompañando al hombre. ¿Qué otra herramienta tenemos los mejoradores, además de la selección? Selección visual, obviamente. Después tenemos otras herramientas de laboratorio, pero en principio es la selección visual de los genotipos o de las variantes que son aptas para cultivo. Por otro lado, tenemos también los cruzamientos. ¿Para qué sirven los cruzamientos? Y obviamente posterior selección. Bueno, en principio, el padre de la genética, que fue Mendel, a partir de los estudios de Mendel fue que se relacionó la matemática con la biología y se pudo explicar el mecanismo de la herencia. Y acá lo que muestra esta figura es cómo a partir de Mendel cruzó plantas de arvejas con diferentes colores de flores, por ejemplo, y fue pionero en esto, en hacer los primeros cruzamientos y tomar nota del número de plantas observado y observar qué pasaba en las diferentes generaciones. Entonces, esto lo hizo en el año mediados del siglo XIX, 1850 más o menos, y era pionero realmente hacer estas cruzas. ¿Por qué? Porque a partir de estas cruzas pudo descubrir las leyes de la herencia, pero nosotros, para el mejoramiento, podemos usar los cruzamientos para, por ejemplo, obtener una complementariedad entre los dos parentales, ¿no? En el caso de la frutilla, por ejemplo, se han hecho cruzas de plantas del mismo género, pero diferentes especies. Los dos son fragaria, uno es chiloensis y la otra es virginiana. Se han cruzado para complementar las dos características en una misma planta. Se cruzaron entonces una por tamaño y la otra por el sabor, para obtener en el híbrido esa complementación de caracteres. En el caso del trigo, se sabe que su origen, en este caso, no fue un cruzamiento dirigido por el hombre, se ha cruzado naturalmente hace miles de años, y tenemos a partir de cruzamientos entre distintas especies emparentadas, tenemos lo que hoy cultivamos como trigo pan, que tiene una constitución hexaploide, o sea, es medio rara esta palabra de hexaploide, pero tiene
En vez de tener los cromosomas diapares como tenemos nosotros, que somos diploides, el trigo es hexaploide porque tiene 3 genomas diploides, de 3 especies distintas. Bueno, es medio complejo, pero en el origen entonces del trigo intervinieron los cruzamientos de 3 especies que se dieron en forma natural. Y hoy tenemos el trigo pan, que es hexaploide. Otro ejemplo de cruzamientos en las plantas es el que se hace para obtener la semilla híbrida de maíz. Y en este caso, esto surgió también a principios del siglo XX en Estados Unidos, la tecnología para la obtención de híbridos. Y esta tecnología básicamente es obtener endogamia en las líneas parentales. Las líneas parentales tienen un alto grado de endogamia, que quiere decir que son plantas que se obtuvieron por cruzamiento entre plantas emparentadas o por autopolinización. El maíz es una planta de cruzamiento, de polinización cruzada, entonces hacer lo contrario en la naturaleza a la polinización cruzada es forzar la autopolinización para obtener estas líneas parentales. En el gráfico se ve cómo, digamos, a partir del cruzamiento entre 2 líneas parentales con alta endogamia, se obtiene una planta F1 de muy alto vigor híbrido. O sea, se aprovecha lo que se llama vigor híbrido en esta especie. Entonces, cuando uno escucha hablar de la palabra híbrido de maíz, en realidad el híbrido es un cruzamiento entre 2 líneas endogámicas o endocriadas, le llamamos los mejoradores, aprovechando lo que se llama vigor híbrido, o sea, que el cruzamiento de estas 2 líneas que tienen poco vigor, poco rendimiento, la semilla esa F1, que es la que compra el productor, expresa un mayor vigor híbrido. Otra de las herramientas del mejoramiento es las mutaciones. Las mutaciones también forman parte de la variabilidad genética. Nosotros observamos un determinado carácter, como puede ser el color de las flores, ese carácter puede haber sido originado por mutación para que una planta de una misma especie, plantas de una misma especie, pueden tener colores diferentes de flores. Entonces, a esto le llamamos la variabilidad dentro de la especie. Y otros genes mutantes o mutaciones naturales que son usadas en el mejoramiento, además del color de las flores, el caso, por ejemplo, del tomate larga vida, que en Argentina, el tomate que usamos larga vida, que hace que el tomate no se madure, digamos, rápidamente, es un gen originado por mutaciones naturales, por una mutación natural. Y se aprovecha esto, se incorpora a otros tomates, a otras plantas de tomate, este gen mutante se incorpora por cruzamiento. O sea, uno lo puede incorporar mediante cruzamiento. Otro caso de una mutación natural es el choclo o el maíz dulce que consumimos normalmente. Se ve en la foto que el maíz normal, el maíz dentado o maíz plin, el maíz común, tiene un grano hinchado con mucho almidón, y el maíz, digamos, la espiga del choclo dulce a la madurez es arrugada, porque tiene más contenido azucarado el grano. Entonces, en la madurez, cuando el grano se seca, se arruga todo porque tiene mucho contenido, en vez de producir almidón como reserva, produce más azúcares solubles. Entonces, esto que hace que el maíz dulce no acumule su reserva en el grano en forma de almidón, es producido también por una mutación natural. Y nosotros la aprovechamos para consumo, ¿no? También en el color de las flores, dentro de una misma especie, que existan diferentes colores de flores, o que existan flores variegadas, o, por ejemplo, algunas mutaciones que son a nivel de la hoja, por ejemplo, el malbón. Esto se aprovecha también, ¿por qué? Porque tiene un valor ornamental, ¿no? El hecho de que haya flores de colores también nos sirve para el mejoramiento.
Y lo importante de las mutaciones es que para que sean heredables, tienen que estar tienen que estar la mutación en el tejido germinal, o sea, en las flores, o en los óvulos, o en los granos de polen, que son los que se transmiten. Si uno tiene una mutación, por ejemplo, en las hojas de malbón, a nivel de las hojas, si esta mutación en el ADN solo está en las hojas, esta no se va a transmitir por semilla. O sea, podría yo hacer un clon, sacar un gajo de este malbón y seguirlo reproduciendo y va a ser genéticamente igual. Pero si la mutación no está en el tejido germinal, no se va a transmitir. Sí. Entonces, esa es otra clasificación de las mutaciones. Qué importantes son las mutaciones, que también en los años 1950, empezaron a forzar esto que pasa en la naturaleza normalmente, lo podemos inducir mediante sustancias químicas o radiación. ¿Qué pasa con las mutaciones inducidas? Son al azar iguales que en la naturaleza. Lo que hacemos es aumentar la tasa de mutación. La mutación es un fenómeno que se da al azar, ¿no? Y cuando hacemos mutaciones inducidas también se dan al azar. Entonces, cuando uno induce mutaciones en algún cultivo, lo que hay que hacer después es justamente seleccionar las mutantes que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque la mutación es algo azaroso, entonces yo luego tengo que, la mutación me permite generar mayor variabilidad genética y a partir de ahí yo tengo que seleccionar con qué me quedo y con qué no me quedo. Entonces, el caso, por ejemplo, del pomelo, el pomelo rosado se originó por mutación inducida a partir del pomelo amarillo, ¿no? Entonces obtuvieron lo que es el pomelo rosado. También en el lino, con mutación química, mediante una sustancia que se llama EMS, se pudo bajar la altura del cultivo, reducir la altura del cultivo en lino, evita el vuelco del cultivo, es importante, o el color de las flores, y una mutante importante para el INTA y para nuestro instituto donde yo trabajo fue una que se obtuvo, un arroz resistente a herbicidas, que se obtuvo por mutagénesis, y bueno, hoy es muy cultivado, la patente la tiene una empresa privada, y bueno, se está cultivando en el noreste de argentino y en el sur de Brasil. El arroz se llama Cuitá INTA CL, es del grupo de los Clearfield que aparecen cuando es un dibujito que es como un campito, bueno, esos girasoles Clearfield, o en este caso el arroz Clearfield, no es transgénico. ¿Ah? No es transgénico, es una tecnología que se obtuvo por mutagénesis. Yo tengo que mutar y luego hacer selección. Ya sea, yo quiero resistencia herbicida, tengo que mutar muchas plantas, miles de plantas, aplicar el herbicida y quedarme con las plantas que resisten o toleran la aplicación de herbicida, ¿no? Bueno, por eso digo, es al azar y hay que hacer selección. Otras mutaciones que podemos hacer es obtener poliploides. ¿Qué significa un poliploide? Una planta que en vez de ser diploide, o sea que tiene 2 cromosomas en cada par, digamos, uno que proviene de la mamá y otro que proviene del papá, como tenemos nosotros, que somos diploides, aumentar el número de cromosomas, por eso se llaman poliploides. ¿Qué es lo que origina la poliploidía? Origina plantas más grandes, órganos cosechables más grandes. En el caso de las uvas, vemos uvas más grandes, o sea, las diploides son más chicas y las tetraploides más grandes. La sandía, por ejemplo, también, las diploides más chicas, la tetraploide es más grande, y la triploide, como está desbalanceado el número de cromosomas, porque tiene 3 cromosomas en cada juego, digamos, ahí es sin semilla, o sea, la facilidad de tener un fruto, una sandía sin semilla, o la banana, por ejemplo, que es triploide, que por eso no tiene semilla, porque es triploide. O sea que la banana silvestre era diploide y el mejoramiento la hizo
triploide. Ahora explico cómo se puede hacer. Y la frutilla también lo mismo. Frutillas que son más grandes, ¿por qué? Porque tienen un mayor número de cromosomas. ¿Cómo se puede aumentar el número cromosómico? Con una sustancia que se llama colchicina, que hace justamente que la célula no se separen los cromosomas, sino que queden dentro de una misma célula, que haya duplicación de ADN sin división celular, con lo cual aumenta el número de cromosomas. Estas todas son tecnologías de mejoramiento que las llamamos de tipo convencional. Bueno, ¿qué pasa ahora? Todas estas técnicas que comenté de mejoramiento son de tipo convencional, no entran en lo que se llama ingeniería genética, lo que es la selección, entonces los cruzamientos, el uso de mutaciones naturales y las mutaciones inducidas. Todas estas técnicas, debe haber más seguro, un par más para nombrar, pero por lo menos esas técnicas a grandes rasgos son de tipo convencional. Ahora ya no estamos manipulando el ADN, simplemente estamos haciendo cruzamientos, selección, otro tipo de herramientas que no involucran la manipulación del ADN. ¿Qué otras herramientas hay? Bueno, las herramientas que involucran ingeniería genética, que son la obtención de OGM, que son organismos genéticamente modificados o transgénicos, y otra herramienta mucho más nueva, que es la edición génica. Estas dos herramientas están, en especial la edición génica, está muy en auge actualmente, y bueno, las voy a diferenciar un poco unas de otras. Los transgénicos tenemos en el mercado ya comercializándose desde el año 96, y la edición génica todavía no. Entonces, ¿qué es un organismo genéticamente modificado? Es entonces un organismo que tiene un gen que proviene de otra especie. Esa otra especie puede ser una planta de otra especie, o una bacteria, o cualquier organismo, debido a que el código genético es universal. Entonces, ese gen no estaba presente en esta especie y yo lo incorporo de otra especie, ¿no? ¿Y por qué hago esto? O sea, antes de meterme a hacer esto, transgénesis, tengo que asegurarme de que en la naturaleza no existe esa característica que yo estoy buscando en la especie donde yo estoy trabajando. Porque si yo tengo maíz, y yo quiero un maíz con una determinada característica, qué sé yo, un maíz, no sé, resistente a un herbicida o resistente a un insecto. Bueno, primero tengo que asegurarme que no lo puedo obtener por cruzamiento, o un gen que le confiera al maíz, no sé, voy a decir algo que quizá, pero bueno, no sé, resistencia a sequía, o resistencia al frío. Bueno, si yo sé que hay una planta de maíz que resiste el frío, y que esa resistencia está codificada por un gen solo, esto es un caso hipotético, ¿no? Si yo la pudiera transferir, o sea, para eso hago un cruzamiento entre planta de maíz con planta de maíz, como son de la misma especie, las puedo cruzar. Entonces ese gen lo puedo incorporar mediante cruzamiento. ¿Ah? Entonces, cuando yo agoté todas las posibilidades, recién ahí digo, bueno, el gen que me interesa está en esta especie, pero no lo puedo cruzar porque esta es otra especie. Bueno, ahí, o está en una bacteria, descubrí un gen en una bacteria y ese gen lo podría incorporar adentro de una planta. ¿Tá? Entonces, obviamente que esto es un trabajo muy laborioso, lleva mucho tiempo el desarrollo de un transgénico, lo hacen tanto el sector público como empresas privadas, este tipo de emprendimientos, de desarrollo, lleva mucho dinero, y lo que más lleva dinero es la parte de regulación y ensayos para poder llegar al nivel comercial. Pero lleva mucho tiempo y mucho dinero. Claro. Acá lo que muestran la diapo es una imagen de cómo, mediante un elemento que se llama plásmido, que es un ADN circular de una bacteria, uno puede transformarlo, agregarle un gen de interés,
ese plásmido vuelve adentro de la bacteria y esa bacteria con el plásmido modificado, que es un elemento extracromosómico de la bacteria, podemos infectar a las plantas con esas bacterias y ese gen se va a transferir, va a entrar adentro del ADN de las plantas, ¿no? Es una forma de transformar plantas a partir de un plásmido bacteriano, de una bacteria que normalmente infecta a las plantas. Hay varios mecanismos de transgénesis, no nos vamos a meter a ese nivel, pero sí contarles que en Argentina tenemos eventos transgénicos, que no tenemos tomate transgénico, que no tenemos, no sé, normalmente lo que consumimos de hortícola no tenemos transgénico, pero sí lo que se produce a gran escala, como maíz, como soja, algodón, son los primeros 3 cultivos donde se incorporó esta tecnología, en soja en el año 96, y luego resistencias a insectos, y los últimos cultivos son el cártamo, que es una oleaginosa, la alfalfa, la papa y el trigo. O sea, en total son 7 especies que en Argentina está aprobado la siembra y comercialización de estos organismos genéticamente modificados. Está claro. Mariana, nos estamos quedando ya con poco tiempo, como para, si te parece, hacer un redondeo del tema, y por supuesto que lo vamos a seguir, naturalmente. Sí, nada. En mi caso, bueno, hablar ni a favor ni en contra, sino contar un poco qué pasa con los cultivos transgénicos. Mayormente la palabra transgénico ya genera un rechazo, ¿no? Normalmente son las grandes empresas las que pueden llegar con estos desarrollos al mercado. Contarles que en organismos públicos como el INTA también se han desarrollado muchas cosas interesantes y muchas mejoras que favorecen la no aplicación de agroquímicos. Como ejemplo, bueno, el ejemplo comercial es el maíz BT, por ejemplo, o el algodón BT, que es un gran ahorro de insecticida y reducen la contaminación ambiental, ¿no? A favor, digamos, de estas cosas, ¿no? De estos desarrollos que favorezcan la menor aplicación de agroquímicos. Entonces, bueno, ni tan buenas las cosas ni tan malas, ¿no? Ya la palabra transgénico ha generado mucho rechazo a nivel social. Yo creo que la única manera de saber es, digamos, de opinar o de poder tener una opinión es aprender. Mi mensaje ahora es este, de poder contarles lo que se hace, lo que se investiga, y que la gente tenga menos miedo y pueda decidir y pueda opinar y pueda, creo que es la única manera, que el conocimiento es la manera de poder sacar esos miedos, ¿no? Totalmente. Ni hablar, ni hablar. Justamente en aquello de que hay que hablar sabiendo, y bueno, en este caso hay que conocer, ¿no? Las cosas, pero con información previa, si no terminamos hablando cualquier cosa y transmitiendo cualquier cosa. Entonces está bueno ese mensaje final, ¿no? Yo creo que sí. Sí, que es importante, y más en la actualidad, y con el tema, bueno, ni hablar con el tema del COVID y las vacunas, sí. Y la información mala. A todos los ámbitos esto lo trasladamos. Salí de tu especialidad, la incorporo a la mía y la trasladamos a otras cosas también, y bueno, de eso se trata, ¿no? Hay que recurrir a la gente, a los especialistas y a los que saben, y en la medida que uno los tenga a mano y pueda transferir, y que en la medida que yo les pueda dar una mano, bienvenido sea, digamos, a aclarar algunos temas y en un lenguaje que pueda llegar a todos, digamos. Sí, tal cual. Temas que son muy específicos, y que esa es la idea de este espacio, de transmitir a la gente estos temas que por allí son muy especialistas. Claro. En general la comunidad los empiece a tener más en cuenta y a conocerlo, ¿no? De manera más simple. Mariana, gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Es un tema y son temas que vamos a seguir analizando, así que te agradecemos estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Mariana Candús es docente, es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA, docente de la Universidad de Morón y también de la USAL, la Universidad del Salvador, y nos ha acompañado, por supuesto, aquí en este nuevo encuentro
que hemos compartido con todos ustedes en esto que es Agro y Alimentación por el Provincial Radio.